Hola a todos, soy Ola y bienvenidos a Historias asombrosas y curiosidades del mundo. Hoy les traigo coincidencias increíbles que parecen sacadas de un libro de fantasía y que les van a volar la cabeza. Vamos allá. 1. Hugh Williams, sobreviviente de naufragios. Prepárate para conocer al hombre más afortunado o desafortunado del mundo. En 1664, un barco naufragó en el estrecho de Menai, y de los 83 pasajeros, solo sobrevivió un hombre llamado Hugh Williams. Suerte o destino, quién sabe. Pero espera, hay más. En 1785, otro barco naufragó en el mismo lugar, y adivinen, el único sobreviviente fue otro hombre llamado Hugh Williams. Y no termina ahí. En 1820, nuevamente un barco se hundió en el mismo lugar, y el único sobreviviente fue... Sí, Hugh Williams. ¿Es el nombre Hugh Williams una especie de talismán? ¿Deberíamos nombrar a todos los capitanes de barco así? Es un misterio que nos hace pensar si hay algo más que simple coincidencia en este fenómeno. 2. La bala perdida de Henry Cigland. Esta es la historia de una bala muy pero muy persistente. En 1893, Henry Cigland rompió con su novia, quien tristemente se suicidó. Su hermano, lleno de rabia, intentó vengarse y disparó a Henry, pero la bala solo lo rozó y quedó incrustada en un árbol. Aquí viene lo increíble. Años después, Henry decidió talar el árbol con dinamita porque, ¿quién no lo haría? La explosión hizo que la bala, cual boomerang con sed de venganza, saliera disparada y de manera increíble matara a Henry. Esta macabra ironía parece sacada de una película de comedia negra. 3. La maldición de los presidentes de Estados Unidos. Imagina una maldición que abarca más de un siglo. Desde 1840 hasta 1960, cada presidente de Estados Unidos elegido en un año que terminaba en 0 murió en el cargo. William Henry Harrison, 1840, murió de neumonía. Abraham Lincoln, 1860, fue asesinado. James A. Garfield, 1880, fue asesinado. William McKinley, 1900, fue asesinado. Warren G. Harding, 1920, murió de un ataque al corazón. Franklin D. Roosevelt, 1940, murió de una hemorragia cerebral. Y John F. Kennedy, 1960, fue asesinado. Esta serie de tragedias se conoce como la maldición de Tecumseh y nos hace preguntarnos si hay fuerzas oscuras que acechan a los líderes de la nación. 4. Mark Twain y el cometa Halley. El gran escritor Mark Twain no solo nos dejó obras literarias inmortales, sino también una de las coincidencias más asombrosas. Twain nació en 1835, el año en que pasó el cometa Halley. Pero aquí viene lo extraño. Twain predijo que moriría con el regreso del cometa, y efectivamente falleció en 1910, el año en que el cometa volvió a pasar. Twain dijo: «Vine con el cometa Halley en 1835. Vuelve otra vez el próximo año, y espero irme con él». Su predicción añade un toque de misterio y asombro a su vida. Imaginen poder hacer una predicción tan precisa sobre tu propia muerte. 5. Los libros de Poe y el naufragio del Mignonette. Edgar Allan Poe tenía una imaginación tan oscura que parecía predecir el futuro. En 1838 escribió La narración de Arthur Gordon Pym, sobre un naufragio y supervivientes que recurren al canibalismo, incluyendo a un hombre llamado Richard Parker. Lo increíble sucedió en 1884, cuando el barco Mignonette naufragó, y en un giro siniestro, los sobrevivientes hambrientos mataron y comieron a un compañero llamado Richard Parker. Las similitudes entre la ficción de Poe y la realidad son tan asombrosas que nos hacen pensar si Poe tenía alguna ventana mágica al futuro. 6. Similitudes entre Lincoln y Kennedy. Abraham Lincoln y John F. Kennedy no solo comparten el triste destino de haber sido asesinados, sino también una serie de coincidencias espeluznantes. Ambos fueron asesinados un viernes, con un disparo en la cabeza, en presencia de sus esposas, y por hombres del sur. Lincoln tenía un secretario llamado Kennedy, y Kennedy tenía un secretario llamado Lincoln. Ambos fueron sucedidos por sureños llamados Johnson. Andrew Johnson nació en 1808 y Lyndon B. Johnson nació en 1908. Las similitudes entre sus vidas y muertes son tan numerosas que podrían llenar un libro de teorías conspirativas.
¿Coincidencia o destino? Tú decides. 7. Los hermanos gemelos de Ohio. Esta es una historia que parece sacada de un guión de Hollywood. Dos hermanos gemelos de Ohio, separados al nacer, vivieron vidas paralelas sin saberlo. Ambos fueron nombrados James por sus padres, se casaron con mujeres llamadas Linda, se divorciaron y se volvieron a casar con mujeres llamadas Betty. Además, ambos tuvieron hijos a los que llamaron James Alan. Si esto no es suficiente, ambos tenían perros llamados Toy. Cuando finalmente se conocieron, las similitudes en sus vidas los dejaron completamente asombrados. ¿Coincidencia o destino gemelo? Es un misterio que nos deja boquiabiertos y preguntándonos sobre la conexión especial entre gemelos. 8. La maldición de Tamerlán. La maldición de la tumba de Tamerlán, o Timur, es una de esas historias que parecen sacadas de una película de terror. Tamerlán, el último gran conquistador de Asia Central en el siglo XIV, fue enterrado en Gur-e-Amir, Samarcanda, ubicada en la actual Uzbekistán, con una inscripción que decía que quien perturbara su tumba sería invadido por un enemigo más terrible que él. El 19 de junio de 1941, arqueólogos soviéticos decidieron abrir su tumba. 3 días después, el 22 de junio, Hitler invadió la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. La siniestra coincidencia entre la maldición y la invasión nazi es escalofriante y ha sido tema de numerosas discusiones históricas. ¿Coincidencia o una advertencia desde el más allá? 9. Violet Jessop, superviviente de 3 naufragios. Si crees en la suerte, entonces Violet Jessop es tu persona. Esta enfermera y azafata de barcos sobrevivió a 3 naufragios épicos: el RMS Titanic en 1912, el HMHS Britannic en 1916 y la colisión del RMS Olympic en 1911. No solo sobrevivió, sino que también escribió sus memorias, detallando sus increíbles experiencias. ¿Te imaginas estar en 3 naufragios y salir ilesa de todos? Violet se convirtió en una figura legendaria en la historia marítima, y su historia es una montaña rusa de valentía y fortuna. 10. El bebé caído y Joseph Figlock. En 1937, Joseph Figlock, un barrendero en Detroit, estaba realizando su trabajo cuando un bebé cayó desde una ventana alta y aterrizó sobre él. Ambos salieron ilesos. Increíblemente, un año después, otro bebé cayó de una ventana y aterrizó sobre el mismo hombre. La probabilidad de que una persona sea golpeada por un bebé que cae del cielo es ya bastante baja, pero que esto ocurra 2 veces es asombroso. Esta serie de eventos desafía la lógica y nos hace preguntarnos sobre las improbabilidades de la vida y el destino que rodea a las personas comunes. Hasta aquí nuestros casos de hoy. Espero que hayan disfrutado estas historias asombrosas. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras curiosidades. Hasta la próxima. Subscribe to my channel.